Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Qué felicidad, qué gozo, qué alegría nos da de poder tener esta oportunidad tan maravillosa, de congregarnos, de reunirnos para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. A todos nuestros hermanos quienes se conectarán y quienes estarán viendo esta transmisión en todos los templos alrededor del mundo, también les damos un cordial saludo. Y cómo no saludar a todas aquellas personas quienes hoy se conectan por primera vez. Sean todos bienvenidos. Vamos todos como una sola congregación, como un pueblo de Dios, a alabarlo, a exaltarlo, a pedirle que desde lo alto Él se manifieste, que Él en su misericordia nos mire con buenos ojos y que su Santo Espíritu descienda en medio de su iglesia, en medio de su congregación. Oremos. Señor poderoso, maravilloso y santo, la gloria, el honor, la exaltación, la alabanza es solamente para ti. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro todo. Tú eres nuestro faro celestial que nos guía, tú eres nuestro norte, tú eres nuestra luz. A ti, Señor, oh Dios, hemos venido a buscarte, a alabarte, a honrarte. Estamos congregados como tu pueblo, con un solo objetivo, con un solo propósito, el cual es darte la gloria, darte el honor y darte la exaltación. Queremos que tú en tu misericordia, Señor, desciendas desde lo alto, que tú te agrades de esta reunión, que tú la mires con buenos ojos, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos enseñe, que tu ley, Señor, se quede escrita en las tablas de nuestro corazón y que se haga parte de nosotros, para que todos los días andemos de tu mano y te demos siempre el loor que tú te mereces. Te pedimos desciendas con poder, bendigas a tu iglesia en todas las naciones y extiendas tu mano, Señor, siempre respaldando la predicación de tu palabra. Manifiéstate en tu bondad, te lo pedimos todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria sea por siempre al nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos y hermanas, y vamos a dirigirnos al libro de los Tesalonicenses en el capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Vamos a leer esta hermosa reflexión que hacía el apóstol Pablo, que le daba a la iglesia en Tesalónica. Reflexión que si nosotros también retomamos para nosotros, nos ayudará a avanzar y a progresar en nuestra vida. Leamos, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 1, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice la Escritura y leamos todos juntos, que leamos todos estos versículos, hermanos, porque Dios se agrada cuando tenemos esa participación activa en su congregación y en su iglesia. Dice la Biblia, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿E hijos de qué dice ahí, hermanos? Del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Qué hermosas palabras. Y eso también, hermanos y hermanas, es nuestro propósito todos los días. Es demostrarle al mundo que somos de Dios. Que nosotros somos, como enseñaba el Señor Jesucristo, la sal de la tierra, que somos los hijos de luz, los hijos del Señor Jesús. Para eso también sirve este hermoso canal de YouTube, este espacio maravilloso que el Señor nos dio en la internet, para de esa manera predicarle a las naciones, para contarle al mundo entero que Dios existe, que Dios es real. Si usted por primera vez hoy está con nosotros, si por primera vez se conecta a esta transmisión, o si usted está llegando a nuestra congregación por primera vez, no es casualidad. Dios lo ha traído para manifestarse en su vida y sobre todas las cosas, para llenar su vida de paz, de gozo y felicidad. Lo invitamos para que se suscriba a nuestro canal de YouTube y para que comparta este link, esta información, estos enlaces a sus conocidos y a sus amigos y expandamos este evangelio en medio de las naciones. Sigue diciendo la Biblia, dice el versículo número 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan.
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, que la gloria sea por siempre a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas, y vamos a cantar a nuestro Dios himnos a su nombre. Vamos a empezar cantando el himno número 175 y vamos a cantar como la Biblia nos enseña, con inteligencia, colocando nuestros 5 sentidos, entendiendo esta letra maravillosa que le vamos a entonar a nuestro Dios y viviéndola también. Este himno 175 hace como un resumen de lo que debe ser nuestra vida y lo que sucederá si caminamos con nuestro Dios. Cantemos y entonemos. Himno 175, la última milla del camino. Si camino por recto sendero, si trabajo cumpliendo un deber, cuando mi último viaje termine, al gran Rey admirable veré. Cuando al tramo poster llegue al fin de mi vida en camino hacia Él, hasta entonces diré soy feliz cuando el último paso yo dé. Si la historia de Cristo proclamó, si perdidas ovejas hallé, mostráme el Señor su grandeza cuando en la última milla yo esté. Cuando al tramo poster llegue al fin de mi vida en camino hacia Él, hasta entonces diré soy feliz cuando el último paso yo dé. Caros lazos habrán de ser rotos, con gemidos de angustia al partir, mas todo eso será pasajero cuando deje mi triste existir. Cuando al tramo poster llegue al fin de mi vida en camino hacia Él, hasta entonces diré soy feliz cuando el último paso yo dé. Y si aquí yo he ganado la lucha, esforzándome en obedecer, yo seré arrebatado hasta el cielo cuando en la última milla yo esté. Cuando al tramo poster llegue al fin de mi vida en camino hacia Él, hasta entonces diré soy feliz cuando el último paso yo dé. Que la gloria, la alabanza y el honor sean por siempre a nuestro Dios. Qué hermoso es cantarle a Él, qué hermoso es gozarnos en su camino, qué hermoso es decirle a todos que Dios está en medio de nosotros. Como lo contaba una hermana en estos días. Ella se congrega en la iglesia de Soacha, en Colombia. Nuestra hermana hace muchos años llegó a la iglesia, pero cuando llegó por primera vez y la invitaron, le gustó la profecía, pero se desinteresó con el tiempo y no volvió. Fueron pasando los años y el Señor le cumplió esas primeras promesas que Él le hizo, pero ella dejó de asistir. Dice ella que con el tiempo quedó en embarazo y empezó a vivir una crisis sentimental, familiar muy grande, muy difícil, y en ese momento su placenta se desprende. A los pocos días ella llega a la iglesia muy angustiada, muy preocupada. Y ella le decía: Señor, he perdido mucho tiempo,
pero vengo a pedirte que tengas misericordia de mí y me saques adelante. El Señor le habla en profecía y le dice, y no temas ni te preocupes por tu pequeña, que yo estaré haciendo un milagro en ese ser, me estaré manifestando. Dice ella que empezó a asistir esos días con constancia a la iglesia y en un estudio bíblico, que es un momento maravilloso que disfrutamos en la iglesia. Al final se realiza una oración de peticiones especiales. Y ella exponía su caso delante de Dios y le decía, Señor, solamente tú puedes hacer un milagro en mí. Y dice que en ese instante ella siente como dentro de su cuerpo, su útero, su vientre empieza como a estirarse. Y ella no entiende qué es lo que está sucediendo. Y al día siguiente, cuando lleva a sus controles médicos, la doctora empieza a revisarla y le da la noticia que su placenta estaba completamente sana, ya no estaba desprendida. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y con tantas maravillas de nuestro Dios, hermanos y hermanas, ¿cómo no agradecerle a Él por su misericordia y por su verdad? Por eso les invitamos a que puestos de pie en este instante, le oremos a nuestro Dios. Miren que tenemos más que motivos suficientes porque agradecerle al Altísimo, al Creador de los cielos y de la tierra. Démosle gracias por sus bondades, por sus ayudas y también roguémosle que Él reciba el acto de los diezmos y de las ofrendas. Oremos. Padre Celestial, glorioso y santo, tú eres único, tú eres verdadero, tú eres ese Rey de reyes, ese Señor de señores, tú eres el anciano de días. Tú eres el Padre de las luces en quien hemos encontrado un refugio, hemos encontrado el camino a la verdad y la vida eterna. Hemos encontrado lo que tanto busca el hombre, la paz completa, la felicidad verdadera. Por ello siempre nos quedaremos cortos en palabras, Señor, para darte gracias por todas tus bondades y por todas tus maravillas. Enumerarlas, Señor, oh Dios, es imposible. Pero queremos, Señor, oh Dios, a través de esta oración, honrarte, glorificarte y agradecerte por tu evangelio, por esa obra maravillosa del Espíritu Santo, por esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por darnos la oportunidad de vida, la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sustentas, porque nada nos falta, porque tú eres quien todo lo provees. Gracias, Señor, ante todo por la paz, por el gozo, por esta vida espiritual que tú nos has concedido, que tú nos has dado, porque es maravillosa y es el mejor y el mayor tesoro que tenemos. Por esas bondades grandes te queremos agradecer y honrar. Y queremos pedirte también que seas tú, Señor, mirando con buenos ojos este acto que queremos hacer para ti de los diezmos y de las ofrendas. Como congregación, como tu pueblo, un acto de fe, lo ponemos delante de ti para que seas tú, Señor, bendiciendo al dador alegre, para que seas tú dándole expansión y crecimiento a tu evangelio en medio de las naciones. Y así todos conozcan de tu poder, de tu presencia y de tu manifestación. Todo te lo pedimos y todo te lo expresamos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria sea por siempre a nuestro Rey. Hay algo que muy seguramente, hermanos y hermanas, todos estamos de acuerdo, y es que siempre que venimos a la iglesia queremos decirle a Él que lo amamos, que Él es nuestro todo. ¿No es así, hermanos? Por eso vamos a entonar este siguiente coro. Es un coro de adoración y lo vamos a cantar con todo el corazón. Es el coro 159, Te vengo a decir. Coro 159. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo
maravilloso. A ti te amamos y glorificamos, que la gloria sea por siempre a nuestro Hacedor. Cantemos, hermanos. Otro maravilloso coro es el coro número 170. Solo Dios hace al hombre feliz. Coro número 170. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Que la gloria, la alabanza, el honor y la adoración sean por siempre a nuestro Hacedor. Dios también en su misericordia ha dejado una maestra para que nos transmita esas enseñanzas, para que sea esa vocera de la palabra de nuestro Dios y que todos nosotros seamos edificados. Por eso recibamos con todo cariño, hermanos, a nuestra querida hermana María Luisa. Que el Señor les bendiga a todos. Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes a todos mis queridos hermanos y hermanas de las diferentes iglesias, de los diferentes países, de todos aquellos lugares donde se ve esta transmisión. Un saludo para todos ustedes con mucho cariño y les deseo que nuestro Dios siempre esté con ustedes y nuestro Dios esté escuchando sus oraciones, sus peticiones y Dios conceda el anhelo de sus corazones. Así que en el día de hoy pues vamos a estar aquí también disfrutando de esta maravillosa enseñanza. Ustedes pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares y vamos a estar abriendo la Biblia en nuestro capítulo que sigue de Efesios, en Efesios capítulo 5. Recuerden que nosotros estamos estudiando aquí el Nuevo Testamento capítulo por capítulo. Y hay capítulos que tienen varios temas, pero de todas maneras todo es tan importante, tan necesario, porque yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que les gusta leer la Biblia y leen la Biblia y hay algunos versos que de pronto no los entienden, no los comprenden, entonces los hermanos hacen sus preguntas. Así que por eso estamos aquí leyendo todo el capítulo y ahí aprendemos qué es lo que Dios o qué fue lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Así que en el capítulo 5 él dice, sed pues, dice el apóstol, sed pues, después de todas las recomendaciones, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. Nosotros sabemos que el amor
es apartarse del pecado. El amor es no practicar ningún pecado. Cuando alguien, un hombre o mujer, no practican el pecado, se dice que tienen amor, porque ese es el amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo y que Él nos dio ese ejemplo cuando Él estuvo como hombre, como humano en la tierra. Entonces dice, andad en amor, es decir, andad sin pecado. Como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que Él se entregó como ofrenda y como un sacrificio. En la antigüedad, Dios enseñó al pueblo que hicieran sacrificio de animales y llevaran ofrendas al tabernáculo para ofrecerle a Dios. Pero esas ofrendas que el pueblo llevaba y los sacrificios de los animales tenían una connotación, un simbolismo al futuro, y era el sacrificio que el Señor Jesucristo estaría haciendo por todos aquellos que habrían de creer en Él. Por eso dice que sacrificio vivo fue el Señor. Y Él también nos enseña que nosotros, una vez que hemos creído en el Señor, nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo para nuestro Dios. Nosotros somos ofrenda para nuestro Dios, somos sacrificio vivo para Él. ¿Qué fue lo que sacrificamos? El pecado, nuestra carne. La hemos sacrificado de esos apetitos, de esas tendencias. Y por eso el Señor en un salmo decía que al futuro Él ya no quería sacrificio de animales. Él ya no quería los animales, Él quería era los seres humanos, el corazón de una persona que se entregara a Dios. Era el mejor sacrificio que se le podía ofrecer a nuestro Dios. Es lo que hoy Dios quiere que le ofrezcamos, ese sacrificio. Nosotros, sacrificar nuestra tendencia, nuestra carne de esos placeres pecaminosos y vivir la vida recta con el Señor. En el verso número 3, el apóstol enumera algunos pecados de tantos. Él enumera, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El apóstol le está hablando a una iglesia, a unos creyentes, a un grupo de personas seguidoras del verdadero evangelio del Señor. Está hablándole a hombres y mujeres que ya se habían convertido a Dios y que ya eran nuevas criaturas. Por eso él dice que la fornicación o la inmundicia que encierra tantas cosas, o la avaricia, dice que no se nombre entre vosotros, entre los creyentes, entre los que se dicen ser santos y santas, apartados para Dios. Ni palabras deshonestas en el verso 4. No palabras deshonestas, no necedades, ni truhanerías, que significa una persona que hace toda clase de pecado, tiene malas acciones, es una persona que le gusta estafar, mentir, engañar, quitarle el dinero a la gente, robar a la gente, estafadora, que se arma de artimañas para engañar a la gente, para sacar provecho. Entonces dice que toda esta clase de truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, y le está hablando a los creyentes, a los que decían ser hijos de Dios. Para ellos, para los hijos de Dios, es esta enseñanza. Para las personas por primera vez o personas recientes que hasta ahora están conociendo este camino, solamente les resta convertirse con toda sinceridad a nuestro Dios y disponerse para Dios y comenzar a amar a Dios. Entonces ya el Señor
también les ayudará a quitar aquellas debilidades, aquellos pecados, los ayuda a quitar el Señor. Pero aquí el apóstol está hablando ya a una iglesia con madurez, a una iglesia con conocimiento, una iglesia que estaba experimentando las maravillas del Espíritu Santo, los dones maravillosos. Y por eso él decía, no conviene que entre ustedes existan todas estas cosas. No mentir, no engañar a la gente, estafar a la gente, decirle la mentira para engañarlos, para sacar provecho. No guardar rencor ni venganzas. Todo esto, el apóstol decía, para los creyentes, esto ya debe quedar en el olvido, en el pasado. Como dice, el viejo hombre tiene que morir y nacer un hombre nuevo. En el verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, y aquí pues el apóstol no menciona todos los pecados, porque le faltaría tiempo y papel para mencionar. Dice que todas estas personas que diciendo ser de la iglesia, diciendo ser creyentes, seguidores del Evangelio del Señor, conocedores de la obra del Espíritu Santo, y que sean fornicarios o inmundos o avaros o idólatras, dice que no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay herencia para los practicantes de todas estas cosas. Y alguien puede decir, qué difícil es seguir en el camino de Dios, qué difícil es seguir este camino del Evangelio. No es difícil. Lo importante es que usted se entregue a Dios, se disponga para Él, le diga a Dios, quiero, Señor, quiero hacer lo bueno, quiero ser justo o justa, quiero ser recto, hacer el bien, porque yo quiero que tú estés conmigo, vivas en mi corazón. Quiero hacer tu voluntad y agradarte. Tú me ayudarás a cambiar. Tú me ayudarás, Señor. Entonces, de esta manera, Dios en su misericordia entra a su vida y comienza a transformarlo, a cambiarlo, a quitar todo lo que no sirve, todo lo indebido, todo lo malo. Comienza el Señor a quitarlo. Porque claramente el apóstol enseñaba lo que Dios le había revelado. Y vuelvo y leo el verso 5, dice, porque sepan esto, ningún fornicario o inmundo o avaro, etcétera, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie los engañe, nadie engañe a otros y nadie se deje engañar. Dice que la ira del Señor viene sobre los hijos de desobediencia. En el verso 7, no seáis pues partícipes. No hay que ser partícipe con estas personas que diciendo ser creyentes, diciendo ser hermanos y hermanas de la iglesia, están practicando todos estos pecados. Dice el apóstol, apártese. Hay que apartarse. No participe. No acepte. Por el contrario, enseñe, corrija. Con doctrina, con sabiduría, con amor, enseñe la doctrina y corrija a la persona que está en un error. Y aquí en el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, les está diciendo
a la iglesia de Éfeso. Les dice, en el tiempo pasado ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y vamos a leer unos 3 versos que tienen que ver con la luz, para que podamos entender, comprender mejor este verso 8. Cuando dice, antiguamente eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Son los hijos de luz. Y miremos, por ejemplo, aquí una promesa que el Señor hizo en el Salmo 27:1. En el Salmo 27, el verso 1 dice, bueno, creo que ya encontraron. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces queremos leer acerca de la luz, porque el apóstol dijo, ustedes tienen que ser luz, porque ustedes son hijos de la luz. Y vean aquí en el Salmo 27:1 que dice que el Señor Jehová, nuestro Dios, dice, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién le voy a tener miedo? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es la pregunta. Pero los 2 renglones primeros que dice, es luz nuestro Dios. Él es la luz. Él es mi salvación. Y aquí en el Salmo 36, verso 9, dice aquí en el verso 8, o en el 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa o de la abundancia de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Les darás de beber, porque tú eres un torrente de agua. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz, está diciéndole al Señor, en tu luz veremos la luz. Qué hermoso verso. Aquí ya estaba el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, viendo a Dios, porque él estaba viendo al Altísimo y lo veía como una luz. Y le decía, en tu luz veremos la luz algún día, en el futuro. Veremos esa luz. En tu luz veremos la luz. Y así aquí en Mateo encontramos el cumplimiento de esa promesa. En tu luz veremos la luz. Mateo 4. En Mateo, capítulo 4, les doy un minuto para que busquen. En el verso 16, dice que el Señor Jesucristo estaba comenzando a predicar su palabra, su evangelio, y Él lo hacía, naturalmente lo hacía en las calles, en los exteriores, y allí la gente lo escuchaba, lo seguía. Y él también, acompañado de sus discípulos. Y el Señor siempre acostumbraba a leer las escrituras. Las escrituras que conformaban eran los 5 libros de Moisés
y los libros de salmos y profetas. Y el Señor siempre estaba leyendo, dándole ejemplo a sus discípulos que había que leer y escudriñar las Escrituras para tener claridad y tener luz o conocimiento de la palabra del Señor. Y aquí en el verso 16 dice que el Señor estaba en un lugar que se llamaba Nazaret y que luego vino a Cafarnaúm, en la región de Zabulón y de Neftalí, y dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya Dios tenía en su plan salvar a los gentiles. Y dice en el verso 16, el pueblo estaba asentado en tinieblas. Vio gran luz. ¿A quién vio? A nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era el que estaba predicando, Él era el que estaba enseñando. Y así el Salmo, cuando dice, Señor, en tu luz veremos la luz. Aquí dice que el pueblo estaba en tinieblas y vio gran luz. Vio al Señor Jesucristo y su manifestación, sus maravillas, sus prodigios. Dice, a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció a esta gente. Entonces la luz, el Señor. Pero Él también asignó a otros personajes que fueran luz. Aquí en Mateo 5, 14, Mateo 5, 14, la hoja que sigue, dice que el Señor predica y dice en esos momentos, vosotros, le dice a los discípulos, les dice, vosotros sois la luz del mundo. El Señor Jesucristo era nuestra luz, es nuestra luz. Esa luz que dice ahí en Salmos que en tu luz veremos la luz. Esa promesa maravillosa que vendría la luz a alumbrar en las tinieblas. Pero ya Él tenía sus discípulos, tenía un poco de gente que le seguía y le dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Alumbra la luz. El Señor Jesucristo como luz nos alumbró, nos alumbra, Él es nuestra luz. Y aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, aquí en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Y él, su testimonio, yo voy a leer desde el verso 1 porque iba a leer solamente el verso 8. Pero aquí en el verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin esa luz, sin ese verbo, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Entonces aquí ya da el testimonio que hubo un hombre que se llamaba Juan, y él vino a dar testimonio de la luz, dice aquí en el verso 7. Este hombre llamado Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, es decir, del Mesías, del Salvador, del enviado de Dios, a fin de que todos creyesen
por su predicación, por su palabra de Juan. Y dice en el verso 8, Juan no era la luz, dice, no era él la luz, es decir, Juan, sino para que él diera testimonio o predicara acerca de la luz. Esa luz que fue el Mesías, el enviado, el Salvador, el príncipe de paz, el Rey de reyes, el Señor de señores, aquel Rey perfecto que Dios había prometido que enviaría. Él era la luz. Y aquí en el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora sí pasamos nuevamente a Efesios. Aquí en el capítulo 8, cuando el apóstol dice, en Efesios 5:8, dice el apóstol, porque en otro tiempo todos ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Sois la luz del mundo, como el Señor le dijo a sus discípulos. Ustedes son la luz del mundo. La luz tiene que alumbrar y la luz hay que colocarla en un lugar alto para que alumbre. ¿Y qué será lo que hay en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada hombre o mujer seguidores del Señor, que aman al Señor con todo su corazón y que quieren hacer su voluntad y agradarle en todo? ¿Qué será lo que hacen ellos como luz? Alumbrar. ¿Y qué es la luz? El testimonio. Aquel testimonio de decir, este hombre y esta mujer tienen a Dios en su corazón. Este hombre es un hombre de Dios. Esta mujer es una mujer de Dios. Son luz en las tinieblas. Y por eso aquí el apóstol dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, andad como hijos de luz. Deben andar como hijos de luz, alumbrando siempre con su ejemplo, con su testimonio, dando testimonio que Dios existe, que Dios es poder y que Él merece la honra, la gloria, la alabanza por siempre. Bendito el nombre del Señor. Ya en el verso 9, entonces el apóstol ya aclaramos algo de la luz, porque a veces nosotros leemos este verso y nos parece tan simple. Ah, sí, el apóstol aquí dice que seamos luz en el Señor y que andemos como hijos de luz, pero nada más, no. Ya sabemos qué es la luz, lo importante, lo majestuoso que es este término, la luz de Dios. Y que nosotros también como creyentes el Señor nos exige ser luz. Y nosotros lo lograremos con su ayuda. Y bien, seguimos aquí adelante porque tenemos también a alguien que nos ayuda a vivir esa vida de santidad, que nos ayuda a hacer luz en las tinieblas, el Espíritu Santo. Entonces en el verso 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Los hijos de Dios son luz y como son luz, ellos dan frutos para Dios. Y dice que esos frutos es ser justos y rectos. Y la justicia abarca todo lo que un hombre y una mujer de Dios deben ser en su vida y cómo deben vivir la vida delante del Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Por ahí en Gálatas nosotros leíamos los frutos del Espíritu. Y es importante que nosotros leamos una y muchas veces para que podamos entender
y logremos cambiar. Y podamos también aprender a orar y a pedirle a Dios que Él nos ayude a lograr estas maravillas, lograr ser luz. En el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, porque las obras de las tinieblas es todo lo que se llama pecado, sino más bien reprendedlas. Dice que hay que reprender o enseñarle a la gente, enseñarle a los que dicen ser hermanos y hermanas de la iglesia, a los que dicen ser creyentes o a los que dicen tener dones espirituales y que se les ve que están cometiendo muchas faltas, muchos pecados, viviendo como la gente que no conoce a Dios. Dice que no hay que participar con estas personas en sus hechos, sino más bien enseñarles, corregirles, reprenderles. La luz tiene que alumbrar en las tinieblas. En el verso 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, él se había enterado de muchos pecados y de muchas cosas que algunos estaban haciendo y el apóstol se escandalizaba por esto. Se escandalizaba porque a él le daba tristeza que su trabajo no tuviese buenos frutos. Sin embargo, hoy nosotros pues decimos lo mismo y hoy también estamos en la lucha de cambiar y en la lucha también de enseñar, dar buen ejemplo para poder enseñar. En el verso 13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice que la luz manifiesta todo lo malo que se esté haciendo. Esa luz nuestro Dios y nosotros como luz debemos también tener a nuestro Dios en nuestro corazón. En el verso 14 dice, hay una cita bíblica que dice en un salmo, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Entonces la gente que andaba en tinieblas, también se le podía decir que está durmiendo. Pero cuando llega la palabra de Dios, se le predica y se le enseña la verdad de Dios. Entonces le dice, levántate de los muertos para que Cristo te alumbre. Porque Cristo es la luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si en esa época, casi 2000 años, el apóstol decía que ya los días eran malos, había muchas dificultades, mucho conflicto, mucho pecado en el mundo, falta de temor a Dios, gente que nunca se preocupaba por lo bueno, por lo recto, por lo justo, por hacer el bien, cada uno buscando lo suyo. Estaban los tiempos malos, habían situaciones muy difíciles. Hoy nosotros decimos lo mismo. Hoy también tenemos los días malos, dificultades, tribulaciones. Nosotros vemos eso en las noticias. Vemos tantas cosas que suceden. Nos llenan de asombro. Y nosotros decimos, todo esto sucede porque la gente no tiene a Dios. La gente no cree. No busca a Dios. La gente es desinteresada, no se preocupa por pensar en Dios. Cuando hay una catástrofe,
un temblor, terremotos, tornados, huracanes, cuando hay o pestes, enfermedades. La gente nunca se acuerda de decir, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, a clamarle a Dios. Vamos a confiar en Dios. Nadie se acuerda de Dios. Entonces vivimos los días malos también, como los que el apóstol predicaba en aquellos días, de los días malos. Y él decía que para evitar los días malos, pues había que vivir con Dios, andar con el Señor. Y hoy es igual. Igual, para que los días malos se acaben en nuestra vida o en la vida de muchos de los que sufren, pues hay que andar con Dios y hay que acordarse de Dios. Y hay que buscar y seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque el mundo atrae. El mundo es muy atractivo y envuelve a la gente. Todo se vuelve costumbre, todo se vuelve cultura, todo se vuelve tradiciones. Y el Señor nos ha enseñado que nosotros no vivamos de las tradiciones, que vivamos de Él, de lo que Dios nos ofrece, de lo que Dios da. Pero la gente quiere seguir los pasos de los demás y no buscan a Dios. Y cuando llegan los días malos, algunos claman a Dios, pero Dios no les oye. Y la gente dice, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Y es muy sencillo leer la Biblia. Leer la Biblia para aprender por las vivencias y por las experiencias de todos los personajes bíblicos. Nosotros aprendemos. Y también la doctrina que el Señor ha dejado allí para todos nosotros y para los del futuro, las futuras generaciones. Y así leyendo la Biblia, pues nosotros comenzamos a abrir los ojos y a tener luz, a ser luz y a dejar de ser tinieblas. Hay tantas cosas por aprender. Me hacen tantas preguntas. Y hay mucho por aprender. Pero yo sé que si leen la Biblia, se van a despejar muchas dudas. Y aquí pues estamos leyendo los capítulos completos, porque ahí encontramos mucha riqueza de la vida que nosotros debemos llevar en el Señor. Bien, aquí en el verso 16, cuando el apóstol dice que el tiempo hay que aprovecharlo bien, porque tenemos que enfrentar días malos, ser fuertes, ser valientes y seguir adelante en el Señor, no desmayar, no desanimarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. En el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cuál es la voluntad del Señor. Acá, por ejemplo, aconseja. En el 18 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y eso es cierto. Porque si la persona se embriaga, al embriagarse ya pierde su sentido, su cordura, se enloquece. Una persona embriagada es capaz de quitarle la vida a otro y no se da cuenta, y sin saber por qué. ¿Cuántas cosas en la vida han sucedido por las embriagueces? ¿Cuántas tristezas guarda la gente en sus corazones por estas malas experiencias de la embriaguez?
Aquí el apóstol no está prohibiendo que no beba vino, sino que no se embriague. No es lo mismo que se tome una copa de vino que tomarse toda la botella inmediatamente. En 5 minutos se toma toda la botella, pues se embriaga. En aquel tiempo, allá en ese lugar, como abundaban tanto los viñedos, la bebida común era el vino. Era las bebidas que usaban, empleaban para acompañar las comidas. Pero había muchos que les gustaba embriagarse y vivir siempre en la embriaguez. Y ellos llegaron a la iglesia, se convirtieron, dejaron por un tiempo de embriagarse, pero después vuelven a recaer. Y volvieron y recayeron. Y esto lo supo el apóstol. Por eso el apóstol está haciendo este llamado de atención a los creyentes, a los que se dicen ser hermanos y hermanas de la iglesia, a los creyentes seguidores del Señor. Y les dice, no os embriaguéis, sea moderado, sea sobrio, cuidadoso, no se vaya a los extremos. Mire que se embriaga, dice que hay muchas disoluciones. Por el contrario, dice el apóstol, dice, por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Les decía, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando les dice que sean llenos del Espíritu Santo, les dice vuestras conversaciones o hablando entre vosotros. La palabra de Dios, lo que concierne a Dios, los testimonios, las experiencias vividas, los milagros que el Señor hace. Entonces les decía, esas sean sus conversaciones. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De corazón, viviendo la vida espiritual, una vida en el Señor, antes de vivir esa vida de mundo, como cuando antes vivían en el mundo, y que se apartaron, pero que viene el tentador, el enemigo, y pone la trampa para hacer caer nuevamente. Entonces él dice, cuidado en su vida cotidiana. Y ustedes más bien procuren hablar de Dios, testificar de Dios, contar las experiencias vividas por el Señor y mirar y contar todos los milagros recibidos, todas las bendiciones recibidas del Señor. Canten himnos, canten esos cánticos espirituales, alaben al Señor. Es la recomendación. El 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos estas recomendaciones del apóstol Pablo, que eran recomendaciones para los creyentes, asistentes, los que se decían, somos hijos de Dios. Y acá finaliza ya esta reprensión del apóstol como la luz, como los hijos de luz. Aquí ya del verso 21 en adelante, pues da el apóstol otras recomendaciones. Leeré rápidamente que dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Después de que él aconseja, ustedes sus conversaciones entre ustedes sea de Dios, cantarle a Dios, alabar a Dios, testificar del Señor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, respétense, valórense, ámense en el Señor. ¿No? Es el sometimiento unos a otros. Y aquí hay algunos versos que no gustan mucho a mucha gente, pero es porque se malinterpreta. Aquí en el verso 22 dice,
ya nos salimos del tema, ¿no? Ya no vamos a hablar de la luz, vamos a hablar otra cosa. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero ¿cuáles casadas con cuáles maridos? ¿A qué clase de personajes se está refiriendo el apóstol? ¿A todos los matrimonios del mundo? ¿A todas las parejas del mundo? No. Él se está refiriendo es a las parejas creyentes en el Señor, que se llaman hijos de Dios, hijas de Dios. A los seguidores fieles del Señor, que ya tienen dones espirituales, que ya viven la vida santa y la vida recta delante de Dios. Para ellos es esta enseñanza. No para la gente nueva, ni la gente reciente, ni los que vienen, porque la gente viene con tantos problemas. Pero Dios les va a ayudar a resolver su problema, solo que estos consejos son para los que están dentro, que pertenecen, que dicen ser, somos hijos de Dios, somos los creyentes del Señor. Entonces, para ellas son las casadas, las hijas de Dios, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿A usted le parece mal que nosotros estemos sujetos al Señor? ¿Le parece mal? ¿Humillante? En ninguna forma nos sentimos humillados porque estamos sujetos al Señor. ¿Y qué es estar sujeto? Pues respetar. Nosotros respetamos al Señor, valoramos al Señor, oímos al Señor, lo escuchamos a Él, le queremos obedecer, queremos agradarle en todo porque lo amamos. Entonces queremos agradarle, queremos andar de su mano, que el Señor nos lleve de la mano, que el Señor no nos vaya a soltar. Nosotros nos adherimos al Señor. Él es nuestro apoyo, Él es nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Ese es el sometimiento, eso es estar sujeto. Eso se llama estar sujeto al Señor. Cuando nos apoyamos en Él, cuando esperamos de Él que nos ayude porque Él es fuerte y porque Él nos va a ayudar porque es poderoso, y nosotros estamos confiando en Él, esperando en Él, entonces estamos sujetándonos al Señor. Pues asimismo es similar la sujeción de las casadas con el esposo o el marido, como se llame en los diferentes países. Porque esto es lo que agrada al Señor. Estamos hablando con los hijos de Dios. El 23, el marido es cabeza de la mujer. ¿Será que alguien puede quitar eso en el mundo? ¿La moda? No lo puede quitar. Dios lo instaló desde el principio y eso no se puede quitar porque dice que el Señor Jesucristo es la cabeza y que Él un día se va a desposar con su iglesia, que su iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza. Así que Él puso el matrimonio para que nosotros pudiésemos entender y comprender cuáles son las bodas que el Señor va a realizar, quién es la cabeza, quién es el cuerpo y cuál es la felicidad que nosotros obtendremos un día con ese matrimonio que habrá del Señor con su iglesia. Entonces dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Se entiende que este marido es un hombre perfecto, es un hombre santo, es un hombre sabio, inteligente, responsable, organizado, trabajador, cumplidor de sus deberes. Trata muy bien a su esposa porque es un hombre de Dios, la ama, la protege, la quiere, ¿no? La tiene como un vaso frágil. Es eso lo que hace el hombre de Dios. Y la mujer de Dios también tiene que ser igual, respetarlo, valorarlo y tener de Dios para que todas las cosas funcionen bien. Entonces, por eso dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas también a sus maridos. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios,
no necesita decir ame a su mujer, porque eso que tiene de Dios hace que ama a su mujer, la respeta, la valora, y ella igual a él. Eso sucede con los hijos de Dios. Eso es verdad. Esto no es mentira. Esta vida y esta realidad se vive con los hijos de Dios, con las hijas de Dios. Y no es difícil, y alguno se ofenderá, lógico que se ofenderá, porque el que anda sin Dios está desprotegido y no puede cumplir nada y no puede hacer nada bueno. Pero estamos hablando entre aquellos que tienen a Dios en su corazón. Entonces dice que Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla en el verso 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice que el Señor Jesucristo está trabajando y Él está perfeccionando su iglesia, porque dice que la ama, y que con esta iglesia es que Él va a celebrar las bodas. Y dice que la iglesia no puede tener ni arruga ni mancha, es decir, va a ser una iglesia perfecta, compuesta por hombres y mujeres, hijos de Dios, seguidores de Dios que tienen a Dios en su corazón. Y el Señor es el que se encarga de perfeccionar, de santificar. Lógico que cuando la persona se dispone a Dios para que Dios lo cambie, ¿no? Porque no estamos hablando de los desobedientes, ni de los incrédulos, ni de los rebeldes, ni necios, sino hablando entre los hijos de Dios, los que aman al Señor verdaderamente. Entonces dice que el Señor está purificando su iglesia, la está limpiando, la está formando para que sea una iglesia perfecta, sea santa y sin mancha. El 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué difícil. Vean ese verso, la gente lo lee, pero no meditan la profundidad. Dice que el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Dice el 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Así hace Cristo con su iglesia, la sustenta y la cuida. Así los maridos deben amar a sus mujeres también, y las mujeres hacer lo mismo. Y en el verso 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, y por eso el Señor da ese ejemplo del matrimonio, de la pareja humana, lo da como ejemplo, para que podamos entender y comprender lo que Él está haciendo con su iglesia, que la ama porque Él se ama a su iglesia, y que por tanto su iglesia, todos nosotros nos sometemos a Él y lo amamos y deseamos agradarle en todo porque amamos al Señor. Entonces es un amor recíproco. Y dice aquí en el 31, en el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto hay un pasaje bíblico en Génesis 2:24 dice, Dios le dijo a Adán, dice, o Adán profetizó, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice una sola carne, no un solo espíritu, ni una sola personalidad que es diferente. Habla de una carne, de la parte física. Dice, los dos serán una carne, porque dice que el hombre se une a su mujer y dice que él tendrá que separarse de sus padres, claro, sin dejar de velar por ellos, ¿no? En la distancia tiene que velar por sus padres, pero él ya vive independiente con su mujer, porque ese fue el mandato divino. Los dos eran una sola carne. Entonces, por eso es que dice que se tienen que amar. Por eso es que dice que él tiene que amarla como a sí mismo. Dice, grande es este misterio. Vean el verso 32, dice el apóstol Pablo, dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Pues el misterio de comparar el matrimonio de hombre y mujer, matrimonio pues de los creyentes en el Señor,
la unión de esa pareja la compara con las bodas que el Señor celebrará con su iglesia. Dice, eso es un misterio muy grande. Sí, es un misterio. Y que diga Dios que dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne, es un misterio. Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estaba él dando el ejemplo que hablaba, era referente a Cristo y a su iglesia. Y dice el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete. Respetar. Porque así como nosotros respetamos al Señor, pues hay que respetar al marido. No olviden, aquí ya siguen recomendaciones para los hijos, para los padres, que pues lo vamos a leer también porque me piden el favor que hable de padres, de hijos, bueno, del comportamiento. Pero aquí no olvidemos que esto que leímos aquí se estaba refiriendo a los que pertenecen a la iglesia, los creyentes que están viviendo con Dios, que han tomado la decisión en su vida de seguir los pasos en el Señor. Y estos pasos se lograrán, esta vida santa y perfecta se logrará con la ayuda de nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por amor a todos nosotros. Así que las personas, por primera vez, personas recientes, no se angustien, no se preocupen. Si ustedes tienen problemas en sus hogares con su pareja, no se preocupe que Dios le va a solucionar todo y hará de usted un hombre perfecto, una mujer perfecta. Que mi Dios me los bendiga grandemente. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y tu misericordia, gracias Padre Santo por tu perdón y porque tú mi Señor te has dignado, te has humillado a mirarnos, te has humillado a darnos bendiciones Señor, a hacernos promesas maravillosas mi Señor, y nosotros hemos vivido y hemos disfrutado de todas tus promesas, de toda tu palabra, de todo lo que tú has hablado en nuestras vidas. Por eso creemos en ti. Por eso, Señor, sabemos que tú existes y que tú eres un Dios verdadero. Gracias, mi Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Padre Santo, en este momento te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora, que tú hagas milagros y señales y seas tú sanando a las personas que están enfermas. Hay mucha gente enferma con diversas enfermedades de todas las edades. Están enfermos, están en sus casas, en sus hogares o en el hospital o han sufrido accidentes. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia, porque yo sé que todos ellos te claman, te piden, Señor, te piden sanidad, te piden milagros y señales. Señor, ten misericordia y extiende tu mano y sé tú sanando y libertando. También aquellas personas que son víctimas de las brujerías, de las hechicerías, libértale, Señor, quita esas maldiciones del diablo, destruye la envidia del enemigo, destruye la envidia del diablo en poner esas maldiciones a la gente. Señor, tú eres poder, ayúdanos, Señor, liberta, Señor, ten misericordia de cada uno, escucha la oración de cada uno, mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir.
Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias al Señor, la honra para nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas y todos los que están allí frente a la pantalla. Que Dios me les bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes. Besitos para los niños y que el Señor me les bendiga. Gracias.